العلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy, lunes, estamos a día 22 de Ramadán del año 1437, equivalente al día 27 de junio de 2016. Bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas, donde, inshallah, como siempre, estamos dispuestos a contestar sus preguntas, sus dudas relacionadas con el Islam en general y con este bendito mes de Ramadán en particular. Para ello, para contestar esas preguntas, tengo el placer de dar la bienvenida a mi hermano Mohammed Said Alil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Con él, inshallah, vamos a atender sus preguntas, sus dudas en las siguientes vías que tienen a su disposición para comunicárnoslas. Tienen el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 7302 51. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente marquen el prefijo del país, que es 0034. Si prefieren contactar con nosotros a través del email, tienen el email que es el siguiente, que aparece en pantalla, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden seguir y pueden interactuar con nosotros, que es facebook.com/consultas islámicas. Hermano Mohammed Said, como bien sabemos todos, nos acercamos ya estamos en plena recta final de Ramadán y nos acercamos al culmen quizá de este mes, que es esa festividad y ese festejo que es el día del Eid, el día de Eid al-Fitr. Háblanos un poco sobre todo del precepto que se lleva a cabo en ese día del Eid, que es ese azaque, ¿no? El azaque de Eid al-Fitr, el azaque del Fitr. Más bien, ¿qué condición tiene en el Islam? ¿Qué estatus? ¿Es una cosa obligatoria? ¿Es una sunna? ¿Es una muakkada? ¿Qué es? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Primero, recordarme a mí mismo y a los hermanos que todavía estamos en lo mejor, ¿no? Sí. Estamos ante la recta final de este sagrado mes y estamos todos anhelando, inshallah ta'ala, coincidir y alcanzar la noche del decreto, la noche del destino, la noche del gran valor, Laylatul Qadr. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, es mejor recompensa que la adoración durante 1000 meses, como nos dice Allah. Y tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que ciertamente las obras dependen de sus finales, y tenemos que seguir luchando, seguir esforzándonos y no bajar la guardia hasta que termine Ramadán, inshallah ta'ala, para llevarnos la recompensa y ser aceptados. Y por supuesto prepararnos para la festividad del fin de Ramadán, que también implica algunos preceptos y algunas cuestiones jurídicas que tenemos que tener en cuenta, y una de ellas, la más destacada, que es Zakatul Fitr, la limosna o la caridad de la festividad del fin de Ramadán, un precepto específico relacionado con el ayuno de Ramadán. Dijo el profeta Muhammad, o la narración de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu arda, farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi wa tu'matan lil-masakin. Prescribió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la limosna o la caridad del fin de Ramadán como una purificación para el ayunante, para el ayuno del ayunante, por si hay alguna falta, para que sea como una enmienda, que sea una corrección, para perfeccionar y purificar los errores o las pequeñas faltas que haya podido sufrir nuestro ayuno, y sea como una enmienda, ¿no? a esa práctica no del todo correcta. Y también tu'ma lil masakin, una ayuda económica a los necesitados, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en otro hadith, agnuhum
عن المسألة وأغنوهم عن الطواف يوم العيد. Hacer con esa ayuda, evitar que esos necesitados estén, digamos, buscando esa ayuda durante la mañana del Eid, hacerles copartícipes en la alegría, en el regocijo, en el júbilo de la celebración del Eid a través de esa ayuda económica. Son personas necesitadas, personas desfavorecidas, no tienen recursos económicos, y así para que toda la umma, inshallah ta'ala, sienta la alegría del Eid, los que tienen recursos, los que tienen dinero tienen que ayudar a los que no tienen, para que así toda la comunidad musulmana esté celebrando a lo grande ese día del Eid, y así también materialicemos, ¿no?, y llevemos a la práctica las enseñanzas del ayuno. Hemos estado ayunando, hemos estado pasando hambre durante 30 días y esa escuela, ¿no?, de Ramadán nos tiene que llevar a ser solidarios, a sentir la necesidad de la gente desfavorecida y a llevar a la práctica nuestra solidaridad, y se tiene que reflejar en algo material, no simplemente algo teórico, decir sí, he sentido el hambre, siento lo que sienten los que pasan hambre durante todo el día, no, sino tenemos que ir a la práctica y sacar de nuestra riqueza, y es algo simbólico, como sabemos todos, que tenemos que dar a los necesitados. Su juicio legal, su estatuto legal es al wujub, porque la obligatoriedad, porque todas las narraciones dicen فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prescribió como acto obligatorio el azaque del fitr. Digamos, sa' es una medida, es, digamos, lo que contienen las dos manos extendidas, ¿no? Aproximadamente 2,5 kilos hasta 3 kilos de alimento. Aquí la narración dice dátiles o cebada, que era el alimento más extendido, más utilizado, más apreciado en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. También tenemos, esta es la narración de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu en el Sahihain, y tenemos la narración de Abu Sa'id al-Khudri en el Bukhari, que decía que sacábamos el azaque del fitr en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y nuestro alimento wa kana ta'amuna yawma idhin az-zabibu wat-tamru wal-aqittu wash-sha'ir. Aquí menciona más tipos de alimento y habla de que sacaban ese azaque de los alimentos que eran comunes en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero todas las narraciones establecen la obligatoriedad del azaque del fitr para todos los musulmanes, mayores, pequeños, hombres, mujeres, los que hemos ayunado y los que no, todos tenemos que sacar el azaque del fitr. Barakallahu fik, enseguida te pregunto más cuestiones acerca de este precepto muy importante, pero tenemos una llamada desde Madrid. Nos llama Hajar, si no me equivoco, su nombre es Hajar. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Alaikum salam. Adelante. ¿Cómo se llama usted? Mahand. Mahand. Adelante. Mahand, sí. Sí. ¿Cuál es su pregunta? Haré una pregunta, porque estamos aquí en España. Sí. Como el fatra. Como el fatra. Sí. Que podría mandarnos el fatra de aquí para Marruecos si tengo una familia muy mala, ya sabes. La que está de crisis, no tiene nada pobrecito. Sí. ¿Podría mandarnos eso fatra para allá a Marruecos o dejamos aquí de Entendido. España? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermano Mahand? Sí, también el otro día, yo antes de ayer estaba dormido. Sí. Y cuando levantado tengo una reunión, me fallaba a mí. Me quedó un dedón. Cuando comí el dedón, al fin ya Sí, había pasado ya el momento del 2 Maghrib. minutos. Sí, no, para... Faltaba. Mal ya. Ah, sí, entendido. Vale. Sí. Entendido. Su pregunta es si tiene que recuperar ese día o no. Sí, para recuperar no. Había pasado mucho Entendido. tiempo ¿Cuánto tiempo había pasado? 2 minutos. 2 minutos. y no lo sabía. Y no lo sabía. No, 2 minutos nada más, ya lo sabemos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Eso nada más de la sopa. Muy bien. Barakallahu fik, gracias. La jaca, sí. Gracias, Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, 2 preguntas. Bueno, la primera está más relacionada con el tema que tratábamos. Dice que si es posible mandar esa caridad, esa cantidad
a otros países. Él ha mencionado Marruecos, pero podría ser cualquier otro país, ¿no? Sí, nuestros sabios, los juristas, dicen que lo preferible, lo ideal es sacarla en el mismo lugar donde hemos llevado el ayuno, ¿no? Donde hemos ayunado sería el lugar donde tenemos que sacar el azaque del fitr, porque es una ayuda, digamos, a las personas necesitadas en nuestro contexto, para hacerles partícipes, como he dicho anteriormente, para cumplir con ese fin y ese propósito del azaque del fitr, y se vea reflejado en nuestro entorno. Pero aún así está totalmente permitido, insisto, que se traslade ese azaque a otro país o a otro lugar donde exista una necesidad mayor, una necesidad igual, pero con la condición de que sea con el valor de nuestro país, porque sabemos que hay una diferencia entre el valor, porque cuando hablamos de esa medida de sa', que son 2,5 kilos hasta 3 kilos aproximadamente de alimento, por ejemplo, se valora, se valora con el arroz o con los dátiles. El kilo de arroz, por ejemplo, en Marruecos es diferente que en España, o el poder adquisitivo. Siempre valoramos, ¿no?, el azaque del fitr, sacamos una media anual en función del poder adquisitivo del lugar donde residimos. Aquí en más España o menos son 5 euros. A lo mejor en Marruecos baja. En Marruecos son aproximadamente unos 2 euros, son 20 dirhams, unos 25 dirhams, que es el valor de 2 euros, 2,5 euros. Entonces, él si lo saca y lo quiere trasladar a Marruecos, a Argelia, a Egipto, a cualquier otro sitio, a Palestina, a Siria, a los campos de refugiados, porque hay organizaciones que también se encargan de hacerlo, tiene que hacerlo en el valor del país donde él reside, acorde, digamos, a esa cuota establecida. Y se puede sacar más, ¿no? Los hermanos, lo mínimo es la cantidad que se establece como media, que son 5 euros, pero si tú quieres sacar más de 5 euros por cada persona, también es requerido y es loable, ¿no? Barakallahu fik, antes de pasar a la segunda pregunta de hermano acerca de romper el ayuno, etc., la pregunta que se plantea aquí es hablado de una cantidad de dátiles, de arroz, de cebada, de trigo, etc. Pero has hablado también de dinero. Hay una, digamos, una divergencia incluso entre comunidades musulmanas, etcétera, acerca de si hay que sacarlo en cuantía, es decir, en especie, o sacarlo en alimento, en dinero, ¿no? Dinero. Entonces, ¿ambas posiciones son válidas o cuáles son las mejores? Por supuesto, este es una cuestión divergente en nuestra jurisprudencia, ¿no? Sí. El Jumhur, la mayoría de las escuelas jurídicas, aquí mencionamos al Malikiyya, al Hanabila y al Shafi'iyya, determinan que el azaque del fitr tiene que ser sacado en alimento, y sus argumentos es que el azaque del fitr es un precepto religioso, es ibada tawqifiyya, por lo tanto hay que limitarse a los textos jurídicos. Y los textos mencionan alimento y no mencionan dinero, porque dicen el dinero existía en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no tenemos constancia de que lo hayan sacado, y las narraciones que tenemos, tanto el hadith de Abdullah ibn Umar como el hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda, hablan de dátiles, cebada, y la narración de Abu Sa'id al-Khudri habla de dátiles, cebada, zabib, pasas y el aqid, que es una mezcla de semen con tamar, ¿no? De mantequilla, es un alimento que hacía. Típico de la época. Entonces dicen que se saca de qut ahl al-balad, del alimento predominante en la zona donde se esté ayunando, ¿no? Arroz o los alimentos que son de primera necesidad para la comunidad. Es ibada tawqifiyya, es un precepto y nos tenemos que limitar. Esta es la opinión del Jumhur. No obstante, hay otra opinión muy sólida también, que es la opinión del Ahnaf, que también respaldada por grandes sabios de nuestros antepasados y grandes sahaba, radwanullahi alayhim. Es la opinión de Muawiyah radiyallahu anhu arda, es la opinión de Muad ibn Jabal radiyallahu anhu arda, es la opinión de Umar ibn Abdul Aziz, es la opinión de Al-Hasan al-Basri, es la opinión de Thawri y del Imam al-Bukhari también, y Abu Hanifa al-Nu'man radiyallahu anhu arda, uno de los grandes imames de las 4 escuelas. Dicen que se puede sacar el
el valor. ¿Por qué? Porque no hay ningún texto jurídico que prohíba sacarlo en dinero. Sí. Los alimentos mencionados no son los únicos, sino tenemos dos narraciones y se mencionan diferentes alimentos. Tenemos constancia de que los sahaba sacaron trigo, sacaron qamh, y no está mencionado en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y también dicen que buscan el propósito. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice aquí tu'matan lil masakin y aghluhum 'an at-tawaf yawm al-'Eid. Aquí se busca beneficiar y ayudar económicamente a los necesitados. Cualquier cosa que cumpla con ese objetivo cumple con el propósito. El caso de Mu'adh ibn Jabal, cuando era un gobernante en Yemen, la gente de Yemen no tenía agricultura, no tenía, digamos, granos, etcétera, y eran comerciantes de tela y lo habían consultado si pudiesen sacar el valor del azaque en ropa, en tela, y lo consultó al jalifa en aquel entonces, a Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, y se lo aceptó, y estamos hablando de Mu'adh ibn Jabal, que era a'lamul ummati bil qada, una referencia, y también tenemos la opinión y la práctica de Umar ibn Abdul Aziz. Por lo tanto, nuestros sabios dicen que en aquel contexto donde el hábito, donde la costumbre es sacarlo en alimento y la gente se beneficia más con el alimento, que se saque en alimento. Pero en otros contextos donde el alimento, quizás el nuestro, porque yo he presenciado, por ejemplo, mezquitas con sacos de arroz al final de la mezquita que se han quedado ahí tirados y nadie los ha necesitado, nadie los ha cogido. El imam ha insistido tanto en que tenían que sacarlo en alimento, han comprado sacos de arroz y la gente el día del Eid pues no puede hacer mucho con el arroz y se ha quedado el arroz tirado ahí, o la harina, o el aceite, o lo que sea. La gente necesita más el dinero porque son 5 euros, cada familia saca por cada miembro esos 5 euros. Al fin y al cabo, en una crisis económica, digamos, en una situación de necesidad, es una, pagar el alquiler, claro, es una gran ayuda, puede comprar lo que sí. le falta. Igual tú le traes arroz y el otro le trae arroz, no va a montar una tienda de arroz, sino necesita ropa, necesita juguetes para sus niños, necesita dulces del Eid. Por lo tanto, desde mi humilde opinión y la opinión, digamos, de grandes sabios en esta línea, para nuestro contexto lo ideal es sacarlo en dinero, pero se respeta ambas posturas. Las dos son válidas porque ahora hay algunos hermanos que empiezan a bombardearnos con traducciones de fatuas, etcétera. Son dos posturas legítimas, muy respaldadas. Totalmente legitimadas, pero hay que ver lo que más se adecua al contexto actual en el que vivimos. Tenemos al teléfono al hermano Omar desde Lérida. Salam alaikum. Salam alaikum. Primero, antes que nada, me gustaría daros las gracias tanto a Hisham Mohammed Said, y pese a que no está con vosotros, el señor Taufik también, mi reconocimiento. Al igual que a todo el equipo de trabajo de Córdoba Internacional, porque creo que estáis haciendo una labor muy importante y deseo y ruego a Dios de que os recompense por este bien que hacéis al Islam y a los musulmanes, inshallah. Gracias. Vale, dicho esto, tengo 3 preguntas breves. Sí. La primera de ellas es, ¿cuál es el capital mínimo obligatorio para hacer el zakat? No hablo de zakat al-fitr, que es el tema de hoy, sino el zakat de ese 2,5%. Sí. Pues no sé cuál es el capital mínimo que debe tener alguien en España para que sea obligatorio hacer el zakat. Entendido. Luego, la segunda pregunta es, mi padre hace el adán en casa, ¿vale? Sobre todo a la hora de los jar, pues él hace el adán como si fuéramos en la mezquita. Entonces, me gustaría saber si es correcto hacer este adán en casa, y luego si yo debo esperar a que él termine el adán para poder rezar. Entendido. Es decir, como en la mezquita. Sí. Y la última pregunta, y perdonad que os acribille tanto a preguntas, ¿es obligatorio ir a la mezquita si vivo lejos de la mezquita? Y ya sé que lo habéis comentado alguna vez, pero bueno, mi caso es que vivo en un pueblo muy pequeño, de unos 500 habitantes o así. En el pueblo solo somos tres personas musulmanas, básicamente mi madre, mi padre y yo. Y vivo a unos 8 kilómetros de la mezquita más cercana. Debo coger coche porque si tuviera que ir andando tengo que ir por caminos rupestres. Son unas 2 horas caminando para llegar a ese pueblo. Entonces no sé si estoy obligado. Al viernes no falto nunca, pero al resto de rezas pues me resulta un poco difícil. Por ejemplo, Tarawih ahora en Ramadán. Y entendido. Nada más. Barakallahu fik, hermano. Jazakumullahu khair. Salam alaikum. Bueno, 3 preguntas de Omar desde Lérida.
aunque teníamos una pendiente del hermano Mahand, que nos decía que se quedó dormido por la mañana y se despertó y tomó algo 2 minutos después del adán del Fajr. Entonces, sin saber que había entrado el tiempo. Decirle al hermano que su ayuno es totalmente válido, es correcto. Si no lo sabía, no tiene ninguna responsabilidad, está exento, digamos, de la responsabilidad, dado que no estaba consciente, ¿no?, de que había entrado el tiempo real del Fajr y sobre todo que no había transcurrido mucho tiempo, muy poca diferencia, que digamos por la coincidencia del horario y por ajustar los relojes puede haber esa diferencia entre las diferentes mezquitas de su zona y entraría en el tiempo del Fajr. No varía mucho el tiempo y sobre todo que es una cuestión que ha hecho basada sobre su desconocimiento. No pasa absolutamente nada, su ayuno es correcto, inshallah. Barakallahu que Omar desde Lérida nos preguntaba acerca de Zakat al-Mal. ¿Cuál es el mínimo imponible? Es decir, el mínimo imponible en Nisab, sí, tenemos que poseer una cantidad mínima para empezar a contabilizar el azaki. Y tiene que pasar un año, otro requisito que es el transcurso de un año lunar, de esa cantidad fija sin tocar. Esa cantidad mínima y lo que le supera. Todo lo que excede de ese mínimo también entraría, pero siempre hablamos desde un mínimo. Tenemos que poseerlo y en el momento que empezamos a tenerlo en nuestra posesión, empezamos a contabilizar un año lunar, sana qamaría, ¿no? Porque los preceptos islámicos se rigen a través del calendario hijriano, ¿no? el hijri. Y una vez pasado ese año tenemos que estar exentos de deudas, no tener ninguna deuda pendiente con otras personas y tiene que ser dinero que esté por encima de nuestros gastos necesarios y que haya transcurrido ese tiempo. El mínimo imponible son 85 gramos de oro, el valor de 85 gramos de oro. Tenemos que ver el valor de oro en ese momento. En la actualidad oscila entre 3.200 y 3.400 euros. 3.200, 3.400, a veces baja, a veces sube. Entonces, si el hermano tiene 3.200 euros en su cuenta bancaria o en casa y han pasado 3.200 o más, y ha pasado un año desde el primer día que ha empezado a tenerlos en su posesión, saca el 2,5%. Serían unos 85 euros lo que sacaría de esos tres, para entendernos, por cada 1.000 euros, 25 euros. Por cada 1.000 euros saca 25 euros. Serían en torno a unos 80 euros. Sí, para los tres, por el mínimo. Por el mínimo. Por el mínimo sacaríamos unos 80 euros, 85 euros. Ahora la pregunta que hago yo es decir, tengo yo, por ejemplo, es el 1 de Ramadán. Para empezar a contabilizar con el año lunar, no con el año gregoriano. Es el 1 de Ramadán y recibo yo esa cantidad, 3.200 euros. Con el paso del tiempo se suma más dinero a ese dinero. ¿Qué hago cuando ya llega el 1 de Ramadán del año siguiente? Tenemos dos opciones. Aquí contabilizar todo, porque empezamos a contabilizar desde el mínimo imponible, lo que se vaya ingresando de más, aunque sean cantidades menores, y aunque entren en ese transcurso del año, todavía no ha pasado un año, digamos, entero para ese dinero. Contabilizamos todo al final del año y sacamos el 2,5%. Otra cosa es calcular, digamos, el ingreso y el tiempo de cada uno, cuándo fue. Entonces va a ser algo muy costoso. Eso es una especialmente si son muchos ingresos. Ahí está. Entonces, para no faltar a ese derecho y para no caer en algún error, lo suyo es sumar toda la cantidad, el mínimo y lo que exceda de ese mínimo, lo que vayamos ingresando a lo largo de todo el año, y en la fecha que tenemos fija para sacar nuestro azaque, hacemos el cálculo, 2,5%, y sacamos de todo lo que tenemos. Si es una empresa, por ejemplo, y estamos hablando de grandes cantidades y tenemos, digamos, bien un departamento de contabilidad y sabemos cuándo se ha ingresado este dinero, cuándo se ha ingresado esta cuantía y cada suma tiene su propio año, pues ahí también se puede hacer de esa manera. Ya que mencionas las empresas brevemente, el zakat se debe sacar tanto si es una persona física
como si es una empresa también. Por supuesto, Sí. tenemos zakat Las personas... urud al-tijara, Sí. tenemos el azaque de los bienes comerciales, Sí. las empresas, Sí. si sacáramos el azaque... Las multinacionales, las si multinacionales y las sí. empresas musulmanas y todos los organismos, tanto oficiales como Sí. públicos, como personas físicas, sacáramos el azaque, no habría Pobreza hambruna en y el mundo. pobreza en el mundo. Y que la segunda pregunta de Omar nos pregunta acerca del adán. Su padre hace el adán en casa, especialmente a la hora del fajr. Entonces nos dice si eso está bien y además si él necesita esperar hasta que termine su padre para rezar. Hacer el adán en casa y hacer el adán, digamos, fuera de la mezquita en el momento que nos toque rezar es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que es aconsejable. Es aconsejable, tanto en la mezquita como fuera de la mezquita. Si yo rezo en casa y no voy a la mezquita, en el momento de rezar tengo que hacer mi adán y tengo que hacer el iqama y rezar. Si voy a recuperar un rezo que he faltado, me he quedado dormido o lo que sea, cuando me levanto, pues hago el adán y hago el iqama. Si son dos rezos juntos, hago el adán por los dos y hago el iqama por cada uno. Es sunna hacerlo en casa. El adán es sunna, pero no es el que determina, digamos, el paso de rezo, sino lo que determina el inicio de rezo es la entrada real del tiempo. Cuando entra el tiempo y él tiene prisa para rezar, puede rezar. No tiene necesariamente que esperar el adán, pero si van a rezar juntos, a hacer el rezo del Jama'a, sería oportuno esperar hasta que termine el adán. Pero si él opta por rezar por cualquier otra razón, lo más importante aquí es la entrada del tiempo. Cuando ya entra el tiempo real de rezo, ya podemos rezar. Otra cosa, si no hacemos el adán es sunna, si no lo hacemos, nuestro rezo es totalmente correcto también. Y la última pregunta, además de otros temas relacionados con zakats y otras preguntas que ustedes nos envían y nos plantean a través de las redes sociales, las vamos, inshallah, a responder después de esta breve pausa, así que no se lo pierdan. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Hemos hablado de Zakat al-Fitr, el donativo, esta caridad que se lleva a cabo, que se entrega a los más necesitados como algo, un acto de solidaridad de la comunidad con las personas más pobres, más necesitadas, y nos faltan algunas cosas para tenerlo del todo claro, inshallah. También una pregunta bastante importante es ¿quién la debe sacar? ¿Y cuáles son las categorías de las personas que las pueden recibir? ¿No? Es decir, ¿de quién y hacia quién? ¿Quién la debe sacar? Lo menciona el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu warda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-'abd wal-hurr, ala al-dhakari wal-untha, ala al-saghir wal-kabir min al-muslimin. Hombres, mujeres, mayores, menores, esclavos y libres, pero en este caso ya estamos hablando del contexto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos quiere dar a entender que todo el mundo tiene que sacar esa cuota. Todos los musulmanes. Todos los musulmanes tienen que sacar esa cuota del azaque porque tiene un propósito de solidaridad, un propósito de ayuda a los necesitados en una fecha muy importante que es la fecha de celebración, de alegría, para que nadie se quede, inshallah ta'ala, sin esa celebración, nadie se prive de esa alegría de la Eid, inshallah, y que sea, como he dicho anteriormente, una manifestación y un reflejo de esa solidaridad que hemos practicado y percibido a través del ayuno durante 30 días. Por lo tanto, todos, incluso dicen nuestros sabios, aquí lo sacan los ricos y los pobres. Incluso el que no tiene recursos, cuando coge ese zakat, cuando lo recibe, de ello saca el azaque. Entonces, por cada persona, incluso dicen nuestros sabios, incluso por los fetos, que la mujer embarazada, para conseguir esa bendición y conseguir... No obligatorio. No es obligatorio, es recomendable, es mustahab que incluso se saque por el feto. Si una mujer está embarazada, pues que por el bebé. ¿Quién lo saca? También aquí, cuando hablamos de la responsabilidad jurídica, aquella persona que mantiene económicamente la familia. Si nos encontramos en una familia que tiene, digamos, una figura paternal o una figura principal que se encarga de su manutención, esa persona tiene que sacar por todos. El padre de familia, si la mujer no trabaja, por ejemplo, y la economía de la casa depende solo del padre, pues él saca por él, por sus hijos y por aquellas personas que están bajo su responsabilidad, su cuidado. Si sus padres viven con él, si algún hermano vive con él, si algún familiar vive con él, lo saca. Si nos encontramos en la situación de tener economías
independientes dentro de la misma familia, pues hermanos que cada uno trabaja, el hombre trabaja y la mujer trabaja, cada uno lo saca por sí mismo, cada uno saca esa cuota por sí mismo. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a Fátima desde Toledo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mira, quería hacer 3 preguntas. Adelante. La primera... ¿Nos oyes? Escucho. Sí. En febrero me Sí, en febrero. injertaron el anticonceptivo. Ajá. Y me dijeron los médicos que al principio tenía que la menstruación me bajaba cada 10 días, 15 días más o menos. Sí. Y en Ramadán, al principio de Ramadán, comí 4 días. Pero al 7 días otra vez me bajó otra vez. Y no sé si es menstruación o no. Entonces recé y hice Ramadán. Y no sé si luego tengo que devolver esos días o no. ¿Cuánta diferencia hubo entre el primer periodo y luego las manchas? 7 días. 7. 7 días. Entendido. La segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, tengo una sobrina en la guardería que tiene alergia al huevo y la leche. Y tiene con ella 8 compañeros de musulmanes también. Y comen carne y pollo. Ella no, porque como no se está matado a nuestra manera, pues no, su madre no quiere dárselo. Sí. Y los de la guardería siempre le están metiendo prisión, que por qué los compañeros comen y ella no. Ajá. Entonces quería saber si lo puede comer o no, o si es si es haram o no, porque hemos preguntado varias veces y nos dijeron que no pasaba nada, pero que la conciencia de la madre no la deja. Entendido. La tercera pregunta, por favor. La tercera pregunta es por los yogures que llevan el código I-121, que llevan colorante natural. Entendido. Es chinchilla o carmines. Sí. Quería saber si es, porque han dicho unos suyos que es haram, porque es jabaif. Sí. Entonces quería saber si es haram o no, o cómo hacemos los códigos esos. Entendido. Inshallah, enseguida te respondemos, Fátima. Vale, Gracias. pues muchas gracias. A usted. Salamu alaikum. Hasta luego. Bueno, 3 preguntas, pero antes nos quedaba una pregunta pendiente del hermano Omar, que nos preguntaba acerca de si ir a la mezquita o no, porque vive a unos 8 kilómetros en el pueblo en el que está, no hay mezquita, no hay incluso musulmanes. ¿Qué hacer? Si tiene la obligación de ir a cada rezo, teniendo en cuenta que al menos a los rezos del Jumu'ah nunca faltan. Respecto a la cuestión de la obligatoriedad o no de rezar en congregación, de acudir a la mezquita para asistir a la oración en grupo, Salat al-Jama'a, si no tenemos un impedimento jurídico, un udhr shar'i, hay divergencia de opiniones entre nuestras escuelas jurídicas. Hay quien sostiene que es algo obligatorio, wajib, fard, que todos los hombres musulmanes, las mujeres no tienen la obligación de rezar en la mezquita de manera obligatoria, pero sí es opcional para ellas, pero para los hombres es obligatorio ir a rezar en congregación, con Jama'a, siempre y cuando no tengamos algún impedimento jurídico, ¿no? Y dicen que todos los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam van en esta línea de la obligatoriedad. Y los que sostienen que es una sunna muakkada, una tradición profética muy confirmada, algo muy requerido, algo muy aconsejable siempre que se pueda. Pero también ambas escuelas, cuando se trata de alguien que vive al lado de una mezquita, tenemos un hadith explícito del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata li jari al-masjid illa fil masjid. Aquella persona que vive muy cerca de la mezquita tiene que rezar siempre en la mezquita. En los casos, sea obligatorio, sea sunna, de aquellos hermanos que viven lejos de la mezquita, para ir a rezar ahí se tienen que trasladar, coger un coche, hacer un recorrido de varios kilómetros. Dice el hermano, si van andando son casi 2 horas, y si van en coche pues son 10 o 8 kilómetros, si no me equivoco. Estamos hablando de un cuarto de hora, 20 minutos de coche, y con todo lo que supone salir, entrar, subir, si bajar, coche o no. y si tiene coche o no. En este caso, obligatorio para su caso no es, pero sí que es aconsejable para los momentos especiales. El Jumu'ah, por supuesto, tiene que trasladarse, y también los momentos de Ramadán, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los tarawih, de Salat al-Isha, si su horario, sus compromisos se lo permiten, pues sería aconsejable, porque es algo que solamente pasa durante un mes y es algo especial y algo que no ocurre todo el año. Y otra alternativa también ante esta situación es buscar, digamos, crear una mezquita en la zona donde viven, pero él dice que solamente son la única familia.
al menos en casa, cuando recen en grupo, inshallah ta'ala, para que se lleven la recompensa, porque sabemos que salatul jama'ati tafdulu salat al-fadhi bi 27 daraja, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el rezo en comunidad, el rezo en congregación, en jama'a, supera en recompensa al rezo individual en 27 grados, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos más recompensa cuando rezamos en grupo. Si no tiene la posibilidad de la mezquita, al menos en casa, que recen en grupo, inshallah, pero para su caso no es obligatorio. No es obligatorio. La hermana Fátima desde Toledo nos pregunta la primera pregunta acerca de la menstruación. ¿Qué decirle? Si estaba exenta de llevar a cabo el ayuno y el rezo, ¿no? En su caso, al tener, digamos, esos desajustes hormonales y está utilizando anticonceptivos para ajustar, ¿no?, esa irregularidad hormonal que tiene, es normal que tenga, digamos, un periodo irregular y sufra de metrorragia, muchas veces de estejada. Jurídicamente nuestros juristas hablan de un mínimo de tohr y un mínimo de haid, un máximo de haid, establecido con las diferencias entre las escuelas jurídicas, 12-15 días. Entonces, el mínimo de purificación que tiene que tener una mujer son 15 días y el máximo, a la inversa, el máximo de haid son 15 días. Cuando ya supera ese 15 días de haid, se convierte en estejada y tiene otro juicio. Entonces se purifica y hace su vida, digamos, sus obligaciones religiosas de manera normal, única y exclusivamente tiene que renovar la ablución si tiene, digamos, constancia en ese sangrado, tiene que renovar la ablución para cada rezo y se le permite incluso juntar los rezos por aliviar la carga, ¿no?, de hacerlo para cada rezo. En su caso, si tenía el periodo durante los 4 primeros días de Ramadán y pasaron solamente 7 días, esas manchas que ha vuelto a tener o ese sangrado que ha tenido no se considera haid, se considera estejada, metrorragia. Por lo tanto, si ella ha seguido con su ayuno y su oración, ha hecho lo correcto, no le corresponde nada, pero calcula siempre 15 días de margen entre el periodo y entre el primer periodo y entre el siguiente. Si en esa franja de 15 días sufre manchas, pérdidas o sangrado, no lo tiene en cuenta. Pasados los 15 días entraría en otro periodo y así, inshallah ta'ala, hasta que tenga su periodo regular. La segunda pregunta acerca de los alimentos en la guardería. Tiene una sobrina y nos pregunta si puede comer de estos alimentos que incluyen carne, ¿no? Carne de pollo, de vacuno, etc. Se sabe que es una cuestión también divergente. Hay dos posturas respecto de quien solamente aprueba el consumo de carnes lícitas para nosotros, por supuesto. No hablamos de sustancias porcinas, hablamos de aves y de ganado que tenemos lícito nosotros los musulmanes. Solamente permite el consumo de ese tipo de carne a través del sacrificio según el rito musulmán, ¿no? Entonces tiene que ser llevado a cabo según la Sharia islámica y con los preceptos marcados por nuestra jurisprudencia a la hora de llevar a cabo el sacrificio, por lo tanto vendidos en establecimientos con certificación halal. Y hay quien, digamos, sostiene en el otro bando, y una opinión también sólida y respetable y muy extendida, para el caso de los países donde son tradicionalmente de mayoría cristiana, nosotros tenemos el permiso de consumir el sacrificio, las carnes sacrificadas o las carnes consumidas por la gente del libro en países que son tradicionalmente considerados cristianos o judíos. Personalmente sostengo la segunda opinión. Digamos, la quiere tener en cuenta, yo le diría que sí lo pueden consumir perfectamente, sobre todo en un caso de necesidad, ¿no? La niña tiene alergias, entonces no puede tener acceso a otros alimentos, tiene alergia a la proteína de leche y huevo, entonces se reduce ese campo, el abanico de las alternativas alimenticias que puede tomar. En el colegio, según la ley,
podemos exigir el menú halal para nuestros hijos, pero también se exige un mínimo, hay un procedimiento, puede también optar por ello y está en su derecho, pero jurídicamente, si lo consume, no hay absolutamente nada, teniendo en cuenta que hay diferencia de opiniones. Entonces, que la madre sepa que no incurre en nada, digamos, incorrecto si lo consume al fin y al cabo, porque existe una posición jurídicamente establecida que defiende esa postura. Es importante que ella también se sienta bien, si se siente, sí, por supuesto. Que a la hora de inclinarse por alguna de las opciones, se sienta tranquila, que se sienta tranquila con ese mismo, pero darle la certeza de que es una opinión considerada y aceptada y legítima, por supuesto. Barakallahu, tenemos al teléfono a Sara desde Ceuta. Salam alaikum. Salam alaikum, Sara. Sara desde Ceuta. Salam alaikum. Sí, por favor. Si nos escucha, hágalo a través de su teléfono. Háblenos a través del teléfono y apague. Mira. Sí, apague el televisor. Sí. Es que aquí me dicen, hay personas que me dicen que yo hago solamente 2 recads, ¿no? Sí. Y entonces hay personas que me dicen que tienen que ser 2 y 2, entonces yo no sé cuántas en total tengo que hacer. Entendido. Muchas veces en Ramadán solamente hago, a lo mejor por la noche hago muchas recads, pero no, yo me refiero solamente al Fajr. Sí. Me dicen que tiene que ser 2 y 2. Sí. Entendido. ¿Alguna otra duda, hermana Sara? No, nada más. Gracias. Salam alaikum. Bueno, la duda de la hermana Sara acerca del Fajr, que es una duda que ya hemos aclarado en algunas ocasiones, pero antes de pasar a su pregunta, teníamos una pendiente de la hermana desde Toledo, Fátima. Nos pregunta acerca de un aditivo en los yogures, etc. Nos dice específicamente el E121. Entonces, lo hemos aclarado la semana pasada, brevemente, por favor. Es un colorante natural, ¿no? Sí. A ver, el tema de los aditivos hemos dicho muchas veces que no tienen mayor importancia porque representan algo ínfimo, algo insignificante, algo sin consideración en el preparado final. Y también tenemos que tener en cuenta la transformación química que sufren esos aditivos. Cuando se habla de su origen, impuro, jabaiz, o incluso si es de origen porcino o animales no sacrificados según el rito musulmán. En este caso puede ser un insecto. Puede ser un insecto, a veces plantas, etc. Entonces, esas cuestiones en su origen tienen un juicio, pero cuando sufren una transformación química, ese aditivo a la hora de integrarlo, a la hora de añadirlo a ese yogur o a ese preparado alimenticio, ha dejado de tener esas cualidades impuras, sino sanitariamente, digamos, no puede ser aceptado, sería dañino para el propio cuerpo. Ha sufrido una transformación química, istihala quimiaía, y ha pasado de ser un insecto, un resto animal, unos tejidos blandos, etcétera, o una planta, o incluso petróleo cuando hablamos de plástico, cuando hablamos de ciertos emulgentes o emulsiones, etcétera, y se ha convertido en otra sustancia modificada químicamente que es apta para el consumo humano y ha perdido esas cualidades impuras. Por lo tanto, no es para preocuparse. Sí se pueden consumir esos preparados, sobre todo que digamos la realidad actual o la naturaleza actual de esos productos ha cambiado, se ha transformado, y en el fiqh juzgamos el estado actual, no el anterior, y luego la proporción, lo que representa dentro de ese preparado es algo ínfimo y no tiene consideración jurídicamente, por lo tanto el juicio es que sí se pueden consumir. Barakallahu, una breve explicación a la hermana Sara desde Ceuta acerca de Salat al-Fajr, la oración del alba. Ella dice que muchas personas le dicen que es obligatorio rezar 4 rak'ats en total. No, lo obligatorio son 2 y las otras 2 son sunna muy recomendadas. Es ragibat al-fajr o sunnat al-fajr. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala rak'atay al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Las 2 rak'at del fajr que son opcionales, que son sunna, son mejor que lo que está en este mundo. Son mejor que el mundo y lo que contiene, ¿no? Por lo tanto, es algo muy aconsejable siempre que podemos hacerlo.
hacerlo, lo tenemos que hacer, pero no son obligatorios. Los obligatorios son los dos de el rezo obligatorio, que es Salat al-Subh, Faridat al-Subh o Salat al-Fajr. Aquí, digamos, siempre la confusión que suelen tener los hermanos entre los términos y la denominación. 2 rak'at son sunna y 2 son obligatorios. 2 sunna que son las primeras y luego 2 que son fard, ¿no? Fard. Y bueno, una cosa que quería preguntar yo, que quedaba por preguntar. ¿Cuándo se saca Zakatul Fitr? ¿A qué hora, qué día se puede sacar? Se tiene que sacar antes de un tiempo límite que marcó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dice: "Man addaha qabla as-salah fa hiya sadaqatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat." Quien la saca antes de la oración del Eid se le cuenta como azaque del Fitr, y quien la saca después de la oración del Eid es una limosna y una caridad, digamos, genérica. Entonces la condición es sacarla antes de la oración del Eid. Nuestros sabios dicen que inicia su tiempo desde el Maghrib de la noche del Eid, hasta antes de la oración. Y hay otros sabios, y es digamos, la opinión lógica y sólida y que cumple con el propósito de Eid, es sacarla durante los 10 últimos días de Ramadán. Si lo vamos a sacar sobre todo en dinero, dárselo a aquellas personas necesitadas para que durante esos días puedan sufragar los gastos del Eid, comprarse ropa, comprar comida para la celebración, tener una previsión de dinero para esos días, no dejarlo hasta el último, hasta la última noche sin que ellos sepan si van a recibir una ayuda o no van a recibirla. Hacerlo con un poco de antelación. Hacerlo con un poco de antelación, pero el tiempo límite es antes de la oración del Eid. Si vives en una comunidad, en una localidad, antes de que empiece la oración del Eid tienes que sacarla. Si la sacas después de la oración, no se considera zakat, sino una sadaqa normal. Sí, cualquier. Barakallahu Fik nos llama desde Madrid, desde aquí, desde la capital, el hermano Abdul Samad. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Adelante, hermano. Hermano Isham. Adelante. Quisiera preguntar, primero, dar las gracias a los hermanos por vuestra labor y Ramadán Mubarak Karim. Igualmente. Y la verdad que os quiero mucho. Y quisiera preguntar, porque mira, yo trabajo de conserje. Ejerzo la labor de conserje en un edificio en Madrid. Y hay una cosa que se estila mucho, que hacen casi todos los porteros, todos esos, que en cada vez que viene alguna empresa que tú buscas para que haga cualquier reforma, tanto en los pisos o en la comunidad, esa empresa te ofrece una comisión. Y dice, pues si tú me llamas y tú me llamas por cualquier trabajo que te sale aquí, pues yo te doy un 10%, un 15%. Quisiera saber si ese dinero es lícito o es ilícito. Entendido. Y otra preguntita, otra pregunta. Sí, por favor. Yo recién, porque acabo de coger el camino correcto, llevo un año ahora mismo y he quitado muchas adicciones de encima, y solamente me queda una adicción que estoy sufriendo mucho por quitármela, que es el cannabis. Y entonces, pues una cosa que me está causando mucho dolor de cabeza, muchos problemas. Entonces, quisiera saber qué es el hukm fi din del cannabis sobre esto, para rezar y todo eso. Si por ejemplo yo rezo, voy a la mezquita y pego 2 calas antes de irme, por ejemplo, a la mezquita, pues entonces si mi rezo es válido o no válido. Barakallahu Fik. Enseguida te contestamos, hermano Abdul Samad. Gracias. Gracias. Oye. Salam alaikum. 2 preguntas de hermano Abdul Samad. La primera la hemos contestado quizá en algún espacio aquí, pero no estaría bien darle una explicación al hermano Abdul Samad acerca de trabajar en un edificio y recibir una comisión por ciertas obras y ciertos arreglos que se llevan a cabo. Decirle si eso está estipulado, digamos, en su contrato, en ese acuerdo que tiene con la parte que le presta sus servicios, ¿no? Y es algo aceptado y consentido por su parte, no pasaría absolutamente nada. Pero si según el contrato que tienen con ellos hay alguna cláusula que
que prohíbe que tenga comisiones con terceras partes, sin su aprobación, sin su consentimiento, no podría acceder a ello, presumiendo que si los dueños de su trabajo, ¿no? los jefes que le han contratado, el edificio que le ha contratado, la comunidad de vecinos que le ha contratado o la empresa que le tiene asignado en ese puesto, permite ese tipo de comisiones y lo sabe, y sabe que lo implica ese tipo de contrataciones y no le dicen nada, y si se enteran tampoco va a suponer ningún problema, puede beneficiarse de ello. Pero si su contrato prohíbe que tenga acceso a ese tipo de comisiones o que tenga, digamos, trato con terceros sin la aprobación, sin el consentimiento, sin que estén informados, ahí no podría acceder a ello. Entonces la cuestión aquí es comunicarse con las personas que le tienen ahí empleado y comunicarles que está llevando a cabo esos trabajos y recibiendo esa remuneración, esa comisión. Inshallah, la última pregunta acerca de la adicción. Dice que ha dejado muchas adicciones, alhamdulillah, que le queda una por dejar y inshallah la va a dejar, que es el cannabis. ¿Qué consideración tiene en el Islam? Y nos dice si eso invalida sus oraciones también. Que Allah subhanahu wa ta'ala le ayude inshallah ta'ala a superar esa adicción y que pronto la abandone. Y creo que la época de Ramadán es la mejor época para abandonar cualquier mal hábito y cualquier adicción. El cannabis, su juicio legal en el Islam es considerado una droga, es considerado un embriagante y de los productos ilícitos tanto en su consumo como en su compraventa. Sí. No se puede tolerar islámicamente, no se puede aceptar el consumo de ese tipo de sustancias y se considera, digamos, totalmente ilícito. No hay divergencia en torno a esta cuestión, no hay ninguna postura que dice no, es que es una planta o una hierba, aunque tenga, digamos, beneficios o lo que sea. Sí, últimamente se habla de sus beneficios terapéuticos, pero no estamos hablando de un consumo, de fumar, etc. Sí. Respecto a la oración, si él cuando consume ese tipo de sustancias llega al estado de embriaguez, Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice la taqrabus salata wa antum sukara, si no es consciente a la hora se afecta su conciencia, su estado de ánimo, lucidez, ¿no? Estado de ánimo, no está del todo consciente, ahí entra un estado de embriaguez que invalida la oración. Pero si lo consume antes y tiene un cierto autocontrol, aunque no del todo, porque al ser una adicción tampoco se controla en absoluto del todo, no afecta la validez de su oración. La oración es algo independiente, pero está incurriendo en una falta, por supuesto. Es como aquella persona que consume alcohol y reza. Su rezo es independiente y depende mientras no esté afectado mientras no esté afectado con el alcohol, su rezo es independiente, pero en el momento que el estado de consumo de alcohol o cualquier sustancia embriagante o droga afecta al estado de conciencia, ahí sí que se invalida el ayuno. Y también otra cuestión que sería de higiene es enjuagarse la boca y preferiblemente repetir la ablución para evitar, digamos, los malos olores, sobre todo si va a rezar en congregación. E incluso también tenemos el malaika, los ángeles les molestan los malos olores y las malas cosas como al igual que los seres humanos, por lo tanto tiene que tener esa cosa en cuestión. Barakallahu fik, y desde aquí pues desearle inshallah lo mejor a este hermano, porque ya que ha podido dejar muchas cosas, pues también inshallah la va a dejar. Inshallah. Hermano Hussein, simplemente terminamos con esta duda. El jueves, inshallah, seguimos con muchas que nos quedan, inshallah, así que simplemente darte las gracias por todo. Barakallahu fik. Gracias a ti y a los hermanos que nos y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos. Este viernes, inshallah, vamos a tener un especial de Laylatul Qadr, de la noche del decreto. Este viernes, inshallah, aquí en Córdoba Internacional vamos a tener este especial, así que no se lo pierdan. Y el día antes, que es el jueves, nos vemos de nuevo, inshallah, aquí en Consultas Islámicas. Que pasen una buena semana y que la paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها